Ya no hay duda. Cuando las células cardíacas no se contraen al mismo tiempo, eso se llama fibrilación. Mi mano. Así, todos los dedos al mismo tiempo, estamos haciendo bombeo. Pero si los dedos se contraen, cada quien, pues no hay una acción de bombeo, no se empuja la sangre. Entonces, la respuesta a esto es verdadero, ¿verdad? Cuando no se contrae la fibrilación auricular, la aurícula no va a mandar sangre al ventrículo. Fibrilación ventricular, pues es como si estás en paro cardíaco, porque los ventrículos no van a estar mandando sangre ni a la aorta ni a la arteria pulmonar. Siguiente. ¿Las aurículas se contraen al mismo tiempo que los ventrículos? No. ¿Quién se contrae primero? Las aurículas. En ese momento les voy a mandar un videito al WhatsApp. ¿Dónde está el teléfono? Para Benjamín, que lo compartas con tus compañeros. Es un video acerca del ciclo cardíaco. Se me había olvidado enviárselos antes, para que ustedes tengan ahí qué es lo que sucede, y ahorita te digo dónde lo ubicamos para poder verlo. Saúl, a ver, déjenme ver aquí en mis archivos este video, te lo comparto, y entonces Villarreal, Benjamín, y listo, ya lo tienes, reenvíalo. Muy bien. Entonces, primero se contraen las aurículas, le mandan sangre a los ventrículos, y después los ventrículos mandan sangre a la arteria pulmonar, lado derecho, y a la aorta del lado izquierdo. Anatomía es fundamental. Si ustedes no saben la anatomía, si no saben el recorrido de la sangre, pues no van a poder entender estas cosas, ¿no? Siguiente. ¿Cuál es la función de las cuerdas tendinosas y músculos papilares? Ahorita lo vamos a ver en ese pequeño video que es un GIF. ¿Ya? ¿Lo tienen? Para que vean la función de la cuerda tendinosa y músculo papilar. Déjame ver dónde lo tengo ese video. Lo tengo en YouTube. Métete a YouTube. A ver YouTube. Y entonces ahí vete a mis videos. Se los quise subir al E42, no me acuerdo dónde, pero no pude, o a lo mejor ya lo subí. 6 segundos, dale, ábrelo por favor y ponle en pantalla completa, y vamos a ir haciendo algunas pausas, ¿no? Esto es como es un corazón real, no es como que hicieron pues varias imágenes y las superpusieron, ¿no? A ver, ¿está lento o es que tú le pusiste pausas? Así va, ¿no? Tiene que ser más rápido. Pero bueno, nos sirve. Ponlo desde el inicio. Con velocidad, se puede más rápido. ¿Qué le ponemos? ¿Más rápido? Sí. ¿Se puede poner más rápido? Sí. Ándale. Dale a 2. Pero si la internet está lenta va a ser lo mismo. Bueno, creo que esa velocidad es buena. ¿Qué pasó? ¿Se acabó? Se acabó rápido. No, entonces no tan rápido, porque vamos a ver. Ponle a 1.25. Ustedes lo tienen ahí, ¿verdad? Ok. Miren, otra vez. A ver, sí vamos a necesitar pausa para identificar bien. ¿Esto qué es? Cuerdas tendinosas. Y aquí, unido a la pared, lado interno está el músculo papilar. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función? Miren, observen que cuando se contrae el músculo, tira la cuerda, pero no es para abrir la válvula, sino es para impedir que la válvula se vaya hacia las aurículas, porque hay mucha presión en los ventrículos. Si no hubiera esta cuerda tendinosa, si se rompe la cuerda tendinosa o si el músculo papilar falla, entonces ya no hay quien sostenga la válvula y la válvula se va para el lado opuesto. Eso crea lo que se llama una insuficiencia valvular. Entonces, ¿para qué es la cuerda tendinosa? ¿Para abrir? No. ¿Para cerrar? Tampoco.
para abrir ni para cerrar, sino es para impedir que la válvula se vaya a la otra cavidad, en este caso la aurícula. ¿Qué decían de ponerlo? Sí, para que se repita. Ok. Sí, bueno, en este momento nada más quería mirar eso, ¿ok? Vamos con el, ustedes lo pueden ver N veces toda la noche ahí, ¿video? Dale por favor ok, ya está muy claro, impedir que las válvulas protruyan hacia las aurículas. Siguiente pregunta, ¿cuáles son las válvulas que están unidas mediante las cuerdas tendinosas? Pues son las AB. ¿Cuáles son las AB? Mitral y tricúspide. Y si les digo bicúspide y tricúspide, pues es lo mismo. Dale. ¿Cuál válvula se localiza entre aurícula derecha y ventrículo derecho? Esto deberían de haberla acertado todos. Bueno, probablemente algunos no vieron el video, también no estaba preocupado. Hay como un 6% de ustedes que no están viendo videos, y eso va a afectar su calificación. La respuesta es válvula tricúspide, la que está del lado derecho. La bicúspide está del lado izquierdo. Siguiente. ¿La apertura de las válvulas genera ruido? No genera ruido. Si tú quieres entrar muy calladito allá a tu recámara o a tu casa en la noche porque llegaste tarde, lo que menos quieres es que haga ruido, ¿verdad? Entonces la apertura no causa ruido. Pero si sales de tu casa bien enojado, ¡ay, ya me voy! Suelta la puerta. Entonces se cierra la puerta y entonces hace ruido. Cierre de las válvulas es lo que produce ruido. Pregunta siguiente. Esta, por favor. Menos de la mitad acertaron. ¿Cuál es? No, perdón. Primero esta. Si la presión en la aorta es mayor que en el ventrículo, la válvula aórtica se cierra. A ver, esto es algo súper importante, jóvenes. Si ustedes no logran entender que las cosas se mueven de mayor a menor presión, como decía el doctor Celestín, doctora, están perdidos. Mayor a menor presión. Esto es la forma como fluye la sangre. Vamos a poner aquí cualquier cosa y una válvula. ¿Para qué sirven las válvulas? ¿Para qué sirven las válvulas? En este caso, las válvulas cardíacas, las válvulas venosas, las válvulas del sistema linfático, es para mantener el flujo en una sola dirección. Si la presión, voy a poner aquí antes de la válvula y después de la válvula, lado 1 y lado 2. Si la presión en el lado 1 aumenta más que en el lado 2, ¿qué va a pasar con la válvula? Se va a abrir. Y si la presión en el lado 2 es mayor que en el lado 1, ¿qué va a pasar con la válvula? Se va a cerrar. Entonces, aquí, si la presión en la aorta es mayor que en el ventrículo, ¿qué pasa con la válvula? Pues se cierra, ¿verdad? Entonces eso es verdadero. La siguiente, menos de la mitad. Cuando la presión en el ventrículo derecho es mayor que la arteria pulmonar, ¿se cierra la válvula? ¿Se cierra? No. Si tienes más presión en el ventrículo que en la arteria pulmonar, ¿qué va a pasar con la válvula? Se va a abrir. Entonces eso era falso. Siguiente. El ruido que se produce por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Cámbiate al Menti, por favor. Vamos a escuchar los ruidos cardíacos y ponle en la diapositiva número 6. No, la 6, dale más adelante, más. Ya saben la forma de las válvulas, en la 13. Y ponle todo. Escuchen, silencio total. Para eso. Conéctate a mi celular, por favor. Tengo batería.
Ahí debe aparecer el celular. Bueno, si no, bueno. Ahí el otro día que vinieron a revisar, todo bien. Cuando vienen a revisar, todo funciona perfectamente. Así pasa, ¿no? Dale, por favor. ¿Qué pasó? ¿Usted compartido? ¿Alguien que quiera compartir sus datos? Ya se aparece. ¿Ya aparecen? Ok, dale. Pero aquí no se ha conectado. Allá. Hay muy poquitas. Sí, ya está conectado. Entonces, escuchen con atención y miren el video. Este es un sitio muy bueno, búsquenlo. Es del doctor Luis Lazo. Pon pantalla completa, por favor. Esos son los ruidos exactamente como hacen. Aunque este es un simulador de ruidos, pero es loop, 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 loop. Si hay radical de loop, 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 loop. Y si está enamorada la persona, ¿cómo hace? Loop, 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 loop. Hasta con taquicardia. Así hace por eso. Entonces, estos son los ruidos normales. Ya ustedes saben cuál es el origen. El primer ruido, ¿apertura de cuál válvula? ¿Apertura de cuál? Ninguna. La apertura no produce ruido. Entonces, ¿cierre de cuál válvula? Auriculoventriculares, para englobarlos. Mitral y tricúspide. O mitral y bicúspide. La misma. Es mitral y tricúspide. ¿Y el segundo ruido? ¿Apertura de cuál válvula? ¿Qué pasó? ¿El segundo ruido? ¿Apertura de cuál válvula? Ninguna. Es cierre de las válvulas semilunares. ¿Y cuáles son? Aórtica y pulmonar. ¿Cuáles se cierran primero? ¿Lado derecho o lado izquierdo? Si ustedes inspiran profundamente, vamos a ver si consiguen mañana un videito para que vean cómo aquí podemos ver dos rayitas, que es el componente aórtico y el pulmonar. ¿Cómo se llama eso? Cuando se separan los ruidos o los componentes del R2 o S2. Se llama desdoblamiento fisiológico. Ahí venían el video. Vete al video, por favor, las preguntas. No vayas a poner ahí a Natalia, por favor. La válvula última en cerrarse. ¿Cuál válvula A, B es la última en cerrarse? Primero se cierran las del lado izquierdo, o sea, la bicúspide. Y entonces después se cierra la tricúspide. Siguiente. ¿En cuál fase ocurre la separación de los componentes? Bueno, lo acabo de decir. Si inspiras profundamente, se va a distinguir los dos componentes del segundo ruido cardíaco. Las válvulas se cierran antes que las válvulas del derecho, eso es verdadero. Las del izquierdo antes que las del derecho. La siguiente no la voy a revisar, aceptar la mayoría, ¿vale? ¿Ya? ¿Se acabó? ¿Listo? ¿Esas son todas las preguntas? ¿Sí? Fue del primer video, ¿verdad? Sí. Realmente lo ideal sería que yo pudiera ver sus respuestas pues un día antes, entonces ponerles el video un día antes para saber qué enfocarnos, qué nos entendió del video y sobre eso trabajar. Vamos a Menti, por favor. ¿Alguna pregunta de las válvulas? Acerca de las válvulas cardíacas. La forma como se impide que la válvula dale, por favor. Dale. La forma como o sea, lo que impide, aquí no hay cuerda tendinosa, ni músculo papilar, pero el borde de las valvas o cúspide
valva o cúspide tenemos aquí, la válvula aórtica, el borde topa un borde con otro y eso impide que la válvula se abra en dirección opuesta. Porque si eso no ocurriera, entonces queda un huequito ahí y la sangre se regresaría. El mecanismo de cierre, o sea, que impide que las válvulas se vayan hacia donde no deben ir, es diferente entre las auriculoventriculares y las semilunares. Siguiente, por favor. Dale, todo eso ya lo mencionamos. También eso. Ese era el video, dale. Tercer y cuarto ruido son anormales. ¿Ok? Anormales. Y hay otros que se llaman soplos, que también son anormales, aunque puede haber soplos benignos. El hecho de que una persona tenga un soplo no significa que tiene necesariamente una enfermedad. Una persona puede estar muy activa, niños por ejemplo, su sangre circulando mucho y eso, vamos a ver por qué se produce un ruido. Siguiente, por favor. Muy bien, ciclo cardíaco. ¿Qué es el ciclo cardíaco? ¿Qué es? Una serie de eventos, todo lo que hay desde que inicia un latido hasta que inicia el siguiente latido. Y aquí tenemos pues una frecuencia y una duración. Cualquier cosa en la vida, frecuencia y duración van a ser inversos. Siguiente, por favor. Si tu corazón late a 75 latidos por minuto, ustedes podrán calcular matemáticamente que cada ciclo va a durar 0.8 segundos. Si su corazón latiera 60 por minuto, 60 latidos por minuto, ¿cuánto duraría cada latido? Pues un segundo, ¿verdad? Pero aquí son más de 60, por lo tanto hay una relación inversa entre la frecuencia y la duración, menos de un segundo. ¿Cómo se reparte esta fracción? 1/3 más o menos corresponde a la sístole y 2/3 a la diástole. Siempre la diástole, con la frecuencia usual, es más que la sístole. O sea, damos más tiempo para llenar. Es importante el llenar. Si no recibe, pues ¿cómo va a bombear? Pero si hay taquicardia, ¿algunos de ustedes han sentido alguna taquicardia, pero así, no por enamorado, sino porque de pronto, a mí de vez en cuando me agarra una taquicardia y sientes un bajón, no alcanza a llenarse suficiente el ventrículo porque el tiempo de la diástole, ¿qué sucede? Se acorta, ¿sí? Cuando la frecuencia es muy alta, no da tiempo para que el ventrículo se llene con suficiente sangre. Y entonces va a bombear menos sangre. Taquicardia, muy alta. Aquí puse 200 latidos por minuto. Siguiente. Muy bien. La figura más importante, más famosa, no más importante, del libro de Guyton es la siguiente. ¿Vale? Esta. Tienen que fotocopiarla, traerla ahí a la mano, qué sé yo, porque pues hay muchas cosas. Les hice como 30 preguntas de esta figura, ¿no? ¿Por dónde comenzamos aquí a ver? ¿Qué es lo más fácil? ¿Qué se les ha hecho lo más fácil de entender aquí? ¿Los ruidos? Los ruidos, ¿verdad? Son fáciles. Ok. Loop, do, loop, do, loop, do. Aquí aparece el tercer ruido, justamente entre este tercio. ¿Cómo se llama el primer tercio? Llenado rápido. Llenado rápido. Ahí está arriba, ¿no? Y el segundo tercio se llama llenado lento o diástasis o diastasis. ¿Y el tercer tercio? Sístole. Ojo con este tercer tercio. ¿Para qué es la contracción de la aurícula? ¿Para qué sirve la contracción de la aurícula?
Cuando hablamos del ciclo cardíaco, usualmente nos estamos refiriendo al ciclo de los ventrículos. Pero estrictamente hablando, podríamos hablar del ciclo de la aurícula y el ciclo del ventrículo, que no son simultáneos. ¿Quién se contrae primero? Las aurículas. ¿Y para qué es la contracción de la aurícula? Pues ¿a dónde más va a enviar sangre? Hacia el ventrículo. ¿En qué contribuye esta contracción de la aurícula? ¿Qué porcentaje del llenado ventricular depende de la sangre que le mande la aurícula? 20 a 30%. Tuve fibrilación auricular hace como, ya ahora estoy de caso clínico, todo lo que mencioné. Pero sí, en 2014, hace 18 años, un día muy ajetreado. Entonces, en la noche llegué a la casa, mis padres estaban visitándome, estaba yo acostado, y de pronto sonó el teléfono, algún estudiante, no sé, pues sonó el teléfono de la casa, no había celular en ese tiempo. No, sí había, pero la cosa es que yo me levanté rápidamente y sentí así, agarré el teléfono y me desmayé. Para no hacer larga la historia, me llevaron al hospital y entonces un electrocardiograma, fibrilación auricular. ¿Qué porcentaje del gasto cardíaco se redujo? Si mis aurículas estaban fibrilando, no hacían acción de bombeo de sangre al corazón, ¿qué porcentaje me faltó del llenado? 30-30%. Eso fue suficiente para que no hubiera suficiente flujo de sangre a la cabeza y me desmayé delante de mis padres. Pues imagínense. Y todavía yo medio me logré, no perdí, creo que quizás 1 o 2 segundos perdí el conocimiento, pero ya después de ahí estuve todo tirado y esperando que llegara la ambulancia. Bueno, entonces, la función de las aurículas es importante reconocerla. Sí. Cuando se usan desfibriladores para arreglar esa fibrilación en las aurículas. Ok, ¿cuándo usamos el desfibrilador? ¿En la fibrilación auricular o en la ventricular? En la ventricular. Lo que me dio a mí, si me ponían el desfibrilador, realmente me iban a hacer que mi corazón fibrilara totalmente. Si no hay fibrilación, no hay que dar la descarga. Solamente se da cuando hay fibrilación ventricular. Y esa descarga lo que permite es meter a todas las células en un mismo ritmo, para que hagan la acción de bombeo. Fibrilación ventricular es paro. Fibrilación auricular, bueno, no es paro, pero es equivalente al paro porque no está bombeando nada de sangre. Pero la fibrilación auricular es tolerable. Bueno, a mí me pasó que me desmayé, usualmente la gente no se desmaya. Y se trata pues con medicamentos antiarrítmicos o con otros procedimientos. Pero el desfibrilador solo es para la ventrícula. Muy bien, seguimos con los ruidos. Ya dijimos que hay 3 fases de la sístole y 3 de la diástole, ¿verdad? Bueno, estaba en una diapositiva anterior. El primer ruido marca el inicio de ¿cuál fase? Cuando se produce el loop, al inicio del loop, ¿cuál fase inicia? Este pedacito muy pequeño, vamos hasta arriba, se llama contracción isovolumétrica. Cuando la presión en el ventrículo aumenta más que en las aurículas, ¿qué va a pasar con las válvulas auriculoventriculares? Mucha presión en la aurícula, en el ventrículo más que en la aurícula. ¿Qué pasa con las válvulas? Haz de cuenta, es el ventrículo y esta es la aurícula. La válvula se cierra. ¿Y qué ruido se produce? ¿Qué ruido se produce? Pero primero o segundo. El primer ruido, ¿sí? Aquí está, cierre de las válvulas auriculoventriculares, primer ruido. Y eso es el dub. Marca el inicio de la contracción. Segundo ruido, marca el inicio de ¿cuál fase?
El inicio del segundo ruido coincide con el inicio de la relajación isovolumétrica. ¿A qué se debe el segundo ruido? Cierre de la aórtica y pulmonar, las semilunares. Fíjense cómo acá, apertura de la válvula aórtica. El tiempo entre la apertura de la válvula aórtica y el cierre aquí es menor que entre el cierre de la AV y la apertura de la AV. Por ahí tengo un esquema de esto, voy a buscarlo y se los paso para que vean los tiempos, pero noten esa secuencia. Bueno, aquí ya este micrófono no. Hola. Ahí está entonces el ciclo. Dijeron que el electrocardiograma también es más o menos sencillo. La onda P, eso lo vamos a ver el jueves. ¿Qué representa la onda P? Despolarización de las aurículas. QRS, despolarización de los ventrículos. ¿Y onda T? ¿Qué onda con la onda T? Es repolarización de los ventrículos. ¿Que no hay repolarización de las aurículas? ¿Por qué nada más aurícula, ventrículo y ventrículo? Sí hay, por supuesto, repolarización de las aurículas, pero queda aquí justo cuando coincide el QRS, y como el músculo en los ventrículos es más que las aurículas, pues la actividad eléctrica de los ventrículos con las técnicas estándar que se usan no se mira. No es que no hay, no se ve con esta técnica. Tienes que ser más específico. Porque tal vez no lo escuché en el video, no da el tiempo, pero quería explicar el nombre de la onda y la presión aórtica que aparece durante. Ok, sí, es una pregunta del video B o C, algo así, que fallaron la gran mayoría. Ahorita les explico. Bueno, fonocardiograma, electrocardiograma. Los eventos eléctricos suceden antes que los mecánicos. Si tú tienes la onda P, después de la despolarización va a venir la contracción. Si se despolariza la aurícula, enseguida viene la contracción de la aurícula. Y si vamos para arriba, ¿cómo se refleja la contracción de la aurícula? ¿Cambio en cuáles presiones? En la presión auricular. Aumenta un poquito porque hay una ley muy sencilla que se llama ley de Boyle. Si tú aprietas y hay menos espacio, la presión aumenta, ¿verdad? Si hay más espacio, la presión disminuye. En contracción, la presión tiene que aumentar. Entonces, electrocardiograma, onda P inicia antes que la contracción, QRS inicia antes que la contracción del ventrículo, y onda T, que es repolarización, inicia antes que la relajación. Siempre los eventos eléctricos van a ser antes que los eventos mecánicos. La cuarta curva aquí, volumen ventricular. ¿Qué está pasando con el volumen ventricular? ¿Cómo cambia el volumen ventricular? ¿Cómo cambia el volumen del micrófono? ¿Cómo cambia el volumen ventricular? El corazón se vacía completamente después de sacarla, de mandar la sangre. No, siempre queda algo de sangre. ¿Cuántos mililitros de sangre quedan aproximadamente? 50 mililitros en cada ventrículo. Entonces, para el siguiente latido, el corazón se llena rápidamente hasta más o menos 100, 110. La mayor parte del llenado, ¿dónde ocurre? Aquí está la escala, del 50 hasta la mayor parte del llenado ocurre en el llenado rápido, por eso se llama así, llenado rápido. Después un llenado lento. Y la última parte, 20 a 30% de lo que recibe el corazón. ¿Cuánto recibe el corazón en la diástole? Tiene 50.
Al inicio tiene 50. Aquí, el punto más bajo, 50 mililitros. ¿Cuánto tiene al final? Entonces, ¿cuánto recibe? 80 mililitros. De esos 80 mililitros, el 70% se recibe aquí, 70-80%, y aquí un 20 a 30%. Yo vi que su compañera Paola hizo muchas anotaciones aquí. Así tienen que hacerlo. Es más, borren las cosas que están ahí y escríbanle lo que ustedes están aprendiendo. Saben que es muy bueno escribir las cosas y uno aprende, aunque algunos de ustedes son más auditivos, otros son más visuales, otros tienen que escribir y otros tienen que hacer de todo. Cada quien tenemos estilo de aprendizaje. Yo no puedo estudiar con música, algunos de ustedes tal vez sí, ¿verdad? Pero bueno, entonces el llenado ventricular, el volumen ventricular, ¿cuánto sangre expulsa cada ventrículo? ¿Cuánta sangre expulsa? ¿Cuánta sangre expulsa el ventrículo? Recibe 80, ¿cuánto expulsa en cada latido? Pues 80. No se queda con nada, recibe 80, saca 80. Si es un corazón suficiente, si está sano, ¿verdad? ¿Cómo se llama a ese volumen que expulsa el corazón? No, bueno, en cada latido se llama volumen sistólico. Volumen sistólico. Cuando hablamos ya de un minuto, una hora, un día, toda la vida, entonces eso se llama gasto cardíaco. Aquí tenemos que multiplicar el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. La fórmula para gasto cardíaco es volumen sistólico, o sea, cuánto haces en un latido multiplicado por la frecuencia cardíaca, cuántas veces lo haces en un determinado tiempo. Bueno, mañana vamos a terminar el tema del ciclo cardíaco, el corazón como bomba, y vamos a entrar en el tema de